factor de resistencia por nuestras resistencias de diseño. Que aquí la resistencia de diseño podemos hacer flexión, cortante, torsión, axial. Y están afectadas todas por un factor de resistencia. Para flexión, ¿recuerdan cuánto era? 0.9. 0.9, cortante, 0.75. torsión Esas no las Eso sí. sabemos. y axial. No sé. No. ¿Todavía llegan a axial? No. No. Bueno, ok. No los quiero confundir, ahí es otro factor que va por ahí. Bueno, para cimentaciones, vamos a aplicar lo mismo. Entonces vamos a diseñar flexión, cortante y una parte que se llama aquí que se llama funcionamiento. Funcionamiento, que es otra cosa que es muy importante. A fin de cuentas, el funcionamiento tiene que ver con el cortante. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Bueno. ¿Cómo funciona una zapata? ¿Quién me dice? Pues, bueno, yo lo que me imagino es que recibe una carga puntual y esa misma la distribuye sobre el área de la zapata, ¿no? Ok, eso ya es lo que estuvimos viendo. Tenemos aquí nuestra zapata y la carga que aplicamos aquí. ¿Qué va a suceder? Se reparte, se distribuye. De forma axial, se distribuye en forma uniforme. Ok. Aquí tenemos dos zonas de transición. Todos conocen ustedes el primer elemento en la parte superior, ¿qué es? Antes del lado plano, la columna. De la columna y el lado existen zonas indeterminadas o que no hay una continuidad, se conocen como zonas discontinuas. Al momento de que yo hago un cambio de peralte, existe una discontinuidad. Al igual aquí en la zona de la zapata tenemos una discontinuidad entre los dos elementos. ¿Sí? Aquí lo que se busca es que la carga que se transmita de la parte superior que hay que transmitirla en una zona mucho más grande para que haya una distribución y no llegamos a afectar su capacidad. ¿Así queda claro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta zona de discontinuidad para que quede lo más claro posible, la columna, si estamos hablando de una columna metálica, pues está la placa base, ¿sí? Y la placa base lleva unas anclas. Las anclas normalmente van a estar en la parte de afuera, pero tienen que estar ahogadas en el lado, ¿vale? Para que cuando tengamos los efectos de flexión y de compresión o carga axial, pues las anclas estén dentro de una zona confinada. ¿Así estamos bien? En la zona de confinamiento de las anclas y de la columna, ya sea de concreto, tiene que estar confinada con un dado, siempre. Hay personas que utilizan la columna y dejan el dado como si fuera la zona de confinamiento. Eso genera un debilitamiento porque no sabes si eso va a ser suficiente. Entonces, por eso hay que generar esa zona de transición. Porque normalmente por el proceso constructivo la van a colar en partes. ¿Está bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo tengo aquí una columna, me lo voy a poner en color verde como está. Aquí está mi columna, aquí yo tengo mi acero. Y luego posteriormente yo tengo un lado. Estoy exagerándolo. Y el dado va a tener su propio acero. A su vez, estos elementos llevan un proceso de confinamiento con un estribo.
procesos adicionales que son estribos aquí, y el dado prácticamente es independiente a la columna. ¿Ya empezaron a ver ustedes este diseño de columnas? No, apenas Ok. Las columnas normalmente van a ustedes a trabajar con flexión biaxial, con presión, flexión en un sentido y en el otro. Van a tener una capacidad del acero que va dependiendo de la fibra que esté en tensión, puede ser la cantidad de acero que vamos a colocar. En el dado sucede lo mismo, pero normalmente en el dado va a regir acero mínimo. ¿Por qué? Porque mi columna siempre es más grande y por lo tanto, como tengo más área de concreto, el acero va a ser diferente, o sea, va a pasar a adicionarle acero, y el acero que viene de la columna, lo voy a exagerar un poquito aquí, con color rojo. Este entra y se confina en el dado, y aparte yo tengo el confinamiento propio de mi propio dado, con estribo, no se entiende. ¿Sí? Y llega hasta la cimentación. Entonces la columna no tiene que llegar hasta abajo, hasta la zapata. Tanto dado y columna tienen que ir hasta la zapata. La única diferencia es que la columna pudiera estar o no confinada, o sea, más estribos. Los estribos que se colocan nos sirven para armado, ¿sí? Pero no necesariamente que trabajen aquí, porque el estribo funciona de aquí para arriba. ¿Sí? Y aquí necesitamos confinar para que el núcleo quede confinado. ¿Sí? Entonces, normalmente el acero va a ser acero mínimo, que lo van a tener por una expresión. Estamos para platicar todas las expresiones. Ahorita lo que quiero es que vayan entendiendo esto. Bueno, y luego tenemos lo que es la zapata. Ustedes ya saben predimensionar y tomar cuál es el tamaño de una zapata, ¿no? Conforme a lo que hemos estado viendo, la profundidad, el peso volumétrico, etcétera. Entonces vamos a sacar ese dimensionamiento. ¿Hasta ahí alguna duda? Constructivamente, ¿se entiende todo perfectamente? Bueno, ahora lo que nos vamos a enfocar nosotros es a diseñar la cantidad de acero y a proponer los perantes de la zapata. ¿Vale? Esa es de esta parte que vamos a hablar, es el diseño ya en concreto de la zapata, pero también con este mismo procedimiento de diseño, que es esta parte que vamos a hablar, vamos a poder diseñar zapatas corridas, ¿sí? Las zapatas corridas. Entonces vamos ahorita a platicar cuál es el comportamiento de la zapata en función a esta reacción del suelo. Y tenemos dos comportamientos prácticamente. Esta es mi zapata. Como está en contacto con el suelo, si esto trata de bajar, ¿qué es lo que le va a pasar a la zapata? se va a funcionar. Funcionar como si fuera una viga. ¿Sí? Y para el funcionamiento de la viga, cosa que no vamos a ver, pero sí se los menciono, tenemos lo que es la zona central de la zapata. Vamos a suponer que el momento está hacia allá, entonces yo voy a tener aquí una zona de máximo esfuerzo, que sería del lado a una cierta longitud, a una cierta distancia. Para fines de esta materia, yo luego considero que todo vamos a tenerla muy parecida. Y hay zonas donde requiere menos refuerzo. Este es de menos refuerzo, ¿no? Menos acero, mayor acero. Entonces vamos a diseñar con este tipo y aquí es menor acero. ¿Por qué? Porque están en las orillas, tanto en un sentido como en otro. ¿Sí? Y por eso se proponen armados continuos a una separación continua, porque aquí la optimización prácticamente no está. Si estuviéramos hablando de una máquina que tuviera mucha carga, mucha distribución, entonces a lo mejor sí estaríamos hablando de esta optimización separada, ¿no? Pero en este caso no sería, en el caso de la materia no vamos a enfocarnos a la zona central. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Bueno, entonces la viga vamos a tener, y aquí es un punto importante, cuando yo lo someto, estoy exagerando ahí la zapata a esa flexión.
¿Cómo trabaja la viga? ¿Cómo están viendo que está trabajando? Ah, otra cosa, estamos considerando para el diseño de las zapatas como si fuera un ancho unitario de un metro. ¿Sí? O sea, es como si viera qué tanto es el esfuerzo que vamos a trabajar en un metro de ancho. Si esto mide 5 metros, esto es como si estuviera trabajando un metro, entonces siempre va a tomar un ancho de un metro. ¿Sí? ¿Está claro? Con las losas, ¿no, profe? También es Como en las losas, exactamente. Es el mismo procedimiento de las losas. Ok. Ahora, esta viga, ¿a qué se asemeja? Si esto está aplicando aquí, ¿esto cómo funciona? ¿Para qué? Flexión. No es una flexión, sí, pero la flexión, ¿cómo sería el de comportamiento? Si estuviéramos hablando de un cuerpo libre. Como una viga. Como un empotramiento. ¿Sí? Entonces, aquí, este acero, ¿dónde me va a demandar? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Dónde? Arriba. ¿Seguros? Abajo. Entonces, además, si trabaja como un volado, los volados siempre te piden el acero arriba. Pero ahí le pide el acero abajo. aquí me pide el acero abajo porque la carga está por abajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener los comportamientos que sería cortante y momento. El cortante que sería igual. Esta la carga. Esto vale N y esto vale W. ¿A cuánto equivale el cortante? ¿Dónde? Sin miedo. L por W. ¿Eh? L por W. L por W. W por L. ¿Y el momento? Ese es el área. ¿Dónde? W por L sobre 2. W por L sobre 2 nada más. No, es WL sobre 12. Es W ¿Sobre 12? 24. Si esto es un triángulo y si yo saco esta carga es W por L. Así es. ¿Y dónde está aplicada el centroide de la carga? Medio. El medio, ¿cuál es el medio? L sobre El 2. medio de L sobre 2, entonces el momento es igual a W por L entre 2 y esto es igual a W por L cuadrada entre 2. ¿Sí? Sí. Ok, entonces nosotros lo vamos a diseñar bajo esas dos características, cortante y momento, ¿sí? Como si fuera una viga. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Y por qué queda en la parte de abajo? Porque como la flexión está en la parte está aplicando en la parte de abajo, va a ser el contrario, como si fuera una viga. El cortante, el momento, pues ahora va a hacer que aquí sea la zona de flexión. Aquí es tensión y acá es compresión. Por eso va en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ese se llama un mecanismo de falla. Ahora, el otro mecanismo de falla de la zapata que eso también ya lo vieron, va a ser el de funcionamiento, comportante. Aquí mi zapata va a tratar de desplazarse hacia arriba, ¿no? Va a pasar esto. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo que se conoce como un perímetro crítico. Esta es la columna o el lado y se va a tratar de romper en esa posición. ¿Sí? Va a tratar de penetrar toda esta zona. Entonces está supeditada a toda esta área de contacto, ¿no? Que por eso la estoy poniendo como zona punteada. Eso es cuando estamos hablando de zapata central. Si estuviéramos hablando de una zapata de orilla, que estuviera aquí, del lado, ¿cómo sería mi zona de cortante? Ahí nada más, sería la área de cortante de esa línea punteada. La de aquí, ¿por qué no? Porque ¿Alguien más que me diga? ¿Por qué esta línea no está? En comparación de esta que sí la estoy considerando un todo. porque si es de extremo
la Se supone que posición porque de ya la, no tienen nadie por la nada posición hacia del el dato. lado. Exactamente, porque acá de este lado ya no hay concreto, ¿no? Si vamos y dibujamos el esquemita, pues mi zapata donde se tiende a romper es aquí. Acá ya no hay nada, ¿no? Pero si se creciera una cierta cantidad, que ya la vamos a ver, sí se podría considerar. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, por ejemplo, si arriba de esa zapata hay un volado, pues ya no, ya cambia el tipo de zapata, no le cambia. Entonces, el suelo nos genera una cortante y la tenemos que igualar a la de la estructura. Sí, este nos genera una fuerza cortante, y vamos a tener que garantizar que resista el funcionamiento y la flexión que se nos va a dar, producto de la reacción del suelo. Si estamos hablando de una zapata de esquina, pasa esto. Aquí ya no hay quien haga cortante y solamente el área de contacto va a ser alrededor. Ahorita lo estoy explicando en forma general porque ya cuando veamos las fórmulas pues vamos a entender el procedimiento de cómo calcular. Ahorita lo que quiero es que entiendan el concepto. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Queda todo claro? Sí. Bueno, es que me surge como una duda de la obra a la que nosotros estamos visitando. En la obra o en el cálculo estructural hay unas zapatas que el calculista les determinó como zapatas centrales. Ajá. En la segunda visita que fuimos nos dijeron que hicieron un cambio así como que vieron como la situación de la construcción y que hicieron el cambio inmediato, que las zapatas fueran centrales pero en extremo. Lo que nos dijeron ahí es que no afectaba nada, que porque al final del día ya está calculada. No, claro que afecta porque te puede generar, si hay una carga muy grande te puede afectar un proceso de Incluso yo le preguntaba, a la arquitecta que si lo habían consultado con el calculista. Ajá. Y nos dijo que no afectaba nada, que era Pero como que un estaba cambio que podían supervisado hacer, por el DRO. que porque al final ya estaba autorizado por el DRO, que el DRO fue quien hizo como la actualización y nos dijo, en realidad pasa, y no hay problema porque el DRO hace una actualización y hace como un registro y sabe qué tanto. Y desde ahí, por eso ahorita me surge, o sea, entonces sí hay afectación. Claro. Con un 500. Diego, ya no le hubieras hecho nada porque si no Ya ve cómo a veces todo lo que se ve en obra. No, pues es que ¿Vale? Estamos Creo que aprendiendo muchas más. veces lo que se ve en obra también como que causa ahí conflicto. Bueno, déjenme decirles ¿No? algo. O son malas prácticas que se hacen allá afuera, ¿no? Pero son malas prácticas, es una, dos, pues sí, no voy a hablar de mis amigos arquitectos, pero no tienen ni idea de lo que consta por la estructura. Por eso aquí es bien importante yo transmitirles el conocimiento para que ustedes tomen decisiones. Si están en supervisión, decir, oye, vamos a ponerla del lindero, estaba acá a cierto punto y yo lo meto del lindero, espérame, no, porque nos va a llegar a afectar. Sí se puede hacer, mas sin embargo, vamos a tener que crecer el espesor de la luz de las bajo un cambio. Bueno, profe, y por ejemplo, cuando uno no tiene mecánica de material, mecánica de suelo para poder predimensionar la zapata, ¿qué criterios se llega a tomar? Yo que el criterio tomo, me voy con una carga muy baja, no dan los zapatos, Como la de la tarea. como las de las tareas. En 7 metros, no, no 3,5 manches. por 3,5. Porque sí hay muchos, bueno, me comentó que muchas veces pues, los clientes no tienen para demandar hacer una mecánica de suelos y que pues trabajan así. Mira, le va a depender qué tipo de construcción sea. Yo te digo, es mi criterio. Casa hogar. ¿Mande? En las casas hogares son ¿Por qué? casa habitación, pues. ¿Qué casa habitación? Es donde más hacen modificaciones así. Sí, por ejemplo, si un edificio muy pequeño como una vivienda, pues yo tomo una cierta característica, hago mejoramientos en el proceso constructivo, para que decir, bueno, más o menos me pueda dar una capacidad de carga. Ya es mi experiencia, pues, cuando no tengo. Pero lo mejor es tener una mecánica, porque aquí el problema es cuando, o sea, también hay que conocer un poquito la ciudad, ¿no? Si te toca una zona rocosa, pues no hay problema ahí tanto. Si te toca una zona sillosa como esta zona que está por acá,
yo ahí sí me detengo un poquitito. ¿Por qué? Porque hay muchos suelos expansivos y eso me generan fuerzas muy grandes hacia arriba. Entonces ahí es donde digo, espera, todo lo que es esta zona hasta prácticamente hasta la, ¿cómo se llama? Dorado. El Dorado, yo ahí sí me detengo porque esto es muy expansivo. Y va a Todo eso generar era suelo de de cultivo, exactamente. Y eso pues, va a generar una problemática, ¿no? Y hay que hacer un tratamiento especial. Entonces, y luego te encuentras zonas donde hay arena, y está peor, ¿no? Porque existe licuefacción, existe que hay cambios de presencia de agua, etc, etc, ¿no? Entonces, sí hay que irnos con un poquito de cuidado. Si es un edificio ya más de 3 niveles, yo sí forzosamente digo que Mecánica. forzosamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar una zapata, pero no tiene dado, no es volumen, es un castillo, ahí, Ok. ahí como cambia. Ok, cuando estamos hablando de muro continuo, o sea, también hay que identificar qué estamos hablando. Si estamos hablando de un, ¿Sistema constructivo? si el sistema constructivo va a ser una, Mampostería. Marco rígido. un muro de carga, Así es. o sea, es una zona continua. Ahí los castillos no funcionan como columnas. Ahí prácticamente es una dala y la dala es continua y te da la continuidad para que baje la carga. Si estuviéramos hablando de una columnita que baja sobre un dado, ahí sí tenemos que irnos a ver, espera, aquí tiene que ser un dadito adicional. Va a depender de tanto también del claro que vas a hacer. Si es un clarito de 3x3 o de 4x4 no pasa nada, que el castillito o la columna sea lo mismo, pero eso hay que determinarlo. Pero sí va a impactar en la penetración. Y lo mejor es si se separa. ¿Vale? Y la otra también es para alojar la dala. La dala no entra, una dala de 15 por 40, o no te va a entrar en un castillito de 15 por 15, va a estar bien forzado, por eso hay que crecerlo un poquito. Hasta por el simple hecho del acomodo de las varillas. Entonces llega una base de cimentación pues para... No, o sea, esos son términos, o sea, la base de cimentación es otra cosa. Es otra cosa. Yo lo que te digo es que hay que a veces crecer la zona del castillo para que se aloje la cadena, ¿sí? La cadena o la contratrave de desplante, porque no entra en la dimensión. ¿Vale? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Se entiende todo? ¿Me va entendiendo? Bueno, también por eso el objetivo de que fueran a campo. Que ustedes fueran a campo y revisaran pues, todo esto que estás comentando y ustedes se requieren su propio criterio. ¿Vale? No es por nada más de que vayan a campo y saquen fotografías, no. Que revisen, indaguen y que cuadren lo que están viendo con lo que estamos viendo aquí en la web. Ok, bueno, de todo esto, pues se supone que ustedes ya son todos unos expertos para diseñar vigas. Doble semivigente y con eso. Bueno, No te le tres armas juntos. existen aquí dos parámetros que les voy a platicar, que primero tiene que ver con el asunto del concreto. En cimentaciones, el concreto a utilizar en cualquier edificación mínimo es un concreto de 250. Ya no se acepta concreto de 200 ni de 150 en la cimentación. Entonces el concreto para el diseño de zapatas es 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Existen las zapatas de mampostería, que no las voy a diseñar yo, porque eso pues, casi es en desuso todo eso, ¿no? Ahí es donde podemos tener morteros y podemos tener ciertas características diferentes. Pero lo más aconsejable, aparte ya no hay piedra para hacer mampostería. A excepción de que te toque estar en el cerro y tienes que tronar así que el cerro para alojar eso, pues ok, la uso, ¿no? Pero no necesitamos usar concreto, también es por protección del ambiente. Bueno, es el primer punto. La otra, en su materia de concretos, ¿qué les han platicado referente a los recubrimientos? ¿Para qué sirve el recubrimiento? Para que no se exponga el acero. ¿Ok? Evita la corrosión de las. Evitar la corrosión del acero. ¿Y qué les han platicado de los espesores de los recubrimientos? Es un mínimo de 2 centímetros, 1 pulgada para el recubrimiento. ¿En qué elemento? Los graves. En traves.
En columnas creo que es de 5 centímetros. Dependiendo. Una es para, entonces, ¿para qué? Principalmente. Para ¿Para proteger de qué? El acero de la corrosión. Ok, ¿cómo vamos a saber el asunto de la corrosión? En una trave, en una losa, en una columna. ¿Cómo vamos a saber el asunto de la corrosión? ¿Qué espesor darle? Ese que va a traer papas. No, yo la estoy guardando, yo no comí. Ya ni hay. Ay, Ya, Diego. era Eli. Bueno, pues ya sé que iba a traer papas. Ay, Diego. A ver, ¿cómo vamos a saber entonces cuál es el asunto de para evitar la corrosión? ¿Cuál es el primer dato que les dicen? Eso lo tienen que tener aquí, como diseñadores. No lo tenemos. Entonces te va a dar una tarea. Ay, Elizabeth. Ay, ¿te lo sabías? Te están preguntando a ti. ¿Te lo sabías? ¿Mandé? ¿La humedad? ¿Pero qué humedad? A ver. No. Y todo el mundo va a dejar varias tareas, ¿eh? No va a dejar varias tareas. No. Que investiguen para la siguiente clase. ¿Mandé? Para el siguiente. Este es el siguiente El parcial. siguiente parcial. Sí, yo no he hecho porque. No, es El lunes Algo es clase. de clases. Pero no va a venir el miércoles. No, pero todos nos tienen que subir. Ah. No, Quedar por profe. clase con- Disfrute sus vacaciones, no se preocupe por subirnos ¿Cuándo tareas. se va de vacaciones? Ya, ahorita ya me voy. No, pues no es vacaciones, va a ser otra cosa. Bueno, pero ¿cuánto se Va a ir a la playa a hacer un estudio. Va a ir a la playa a hacer un estudio. ¿Qué hola? Pero A que ver, yo les digo. A ver, entonces, tiene que ver el asunto de la humedad y la corrosión. Entonces, para eso necesitamos saber los ambientes. Si es un ambiente altamente corrosivo, les va a dar un cierto espesor. ¿Cuál es un ambiente corrosivo? Aquí lo tenemos. Una tenería. Una tenería. Una tenería. Sí, ahí sí tienen que cuidar mucho ustedes el espesor del recubrimiento. Y luego tenemos ambientes no tan corrosivos, dependiendo la contaminación, pues vamos a darle ciertas características. Toda esa información viene en la norma técnica complementaria. Necesito que me hagan un barrido, es de las cosas que van a ser dos tareas. ¿Es esa, el asunto de los recubrimientos? O sea, necesito que lean las primeras hojas de la norma técnica complementaria para que ¿Qué sepan. capítulo? Es la primera parte, es más que es del capítulo del 1, 2, 3 y 4, algo así. Es el preámbulo. Y luego hay diferentes. ¿Mandé? ¿Me pueden leer? Sí, todo lo que tiene que ver con la corrosión y recubrimientos. Y protección del concreto. ¿Sí? Y en el caso de la cimentación, existen dos puntos importantes. Uno, marca la norma que cuando estamos en contacto directo con el suelo, el recubrimiento mínimo va a ser de 7.5 centímetros. ¿Sí? El recubrimiento 7.5 centímetros y hay otro recubrimiento que le marca de 5. Este es cuando está en contacto directo con el suelo. Y este es cuando tenemos una plantilla de sanidad. Mínimo, ¿Son las de concreto pobre? mínimo de 5 centímetros. Va. Sí, es de concreto poco. Hay otros que empiezan a usar plástico. Eso voy. Cuando se utiliza una membrana plástica, no está en contacto directo, pero aún así, como el plástico se degrada, se rompe, le tenemos que dar los 7.5 centímetros. ¿Sale? Aquí hay otro punto importante. ¿Por qué se usa el plástico? ¿Y por qué se usa la plantilla? ¿Quién me puede decir? Para que no haya humedad. ¿Vale? Para no transmitir la humedad del suelo hacia los. Para no transmitir la humedad del suelo hacia los elementos de concreto. Más bien al revés, para que la tierra no chupe la humedad del concreto. Es correcto, son las dos cosas. La primera es, cuando esté haciendo el colado, ¿qué es lo que va a hacer? Existe una relación agua-cemento, el agua-cemento nos va a dar la resistencia del concreto, y a su vez esa resistencia, si está en contacto con el suelo, pues la va a absorber y va a bajar su capacidad. Y luego a la inversa,
Si el suelo tiene alta humedad y se va a la cimentación, pues va a poder proceder ahora sí que una degradación química, presencia de álcalis, corrosión, etcétera, y por lo tanto pues va a estar ahora en forma contraria. No es porque ahora le aporte más humedad, sino porque prácticamente la está entrando directamente. Aquí entonces va el procedimiento constructivo. Porque la plantilla de nivelación y todos los elementos se han fijado que cuando se va a colar se avienta agua. ¿Para qué? Para que no absorba la humedad del concreto. Entonces es bien importante cuando vayan a colar siempre humedecer la superficie para no encharcarla, humedecerla. ¿Mandé? Y por lo tanto ahí es donde estamos garantizando que no va a haber intercambio de humedad en ese concreto, ¿sí? Ya sea con plantilla o ya sea con una, ¿vale? Y en cualquier elemento, como puede ser también la cimbra, hay que darle una rociada para que si alguna zona quedó seca de la cimbra, tengamos eso. Ahora, cuando se habla del procedimiento constructivo, ¿cómo hacemos una zapata? Según lo que han visto ustedes. Se hace la excavación. ¿Dónde? ¿Ya? ¿No haces excavación y ya? Ya, que me sigan los demás. Sí, se resuelve. Ajá. Oiga, profe. A ver, espérame, acá está hablando. Espérame un tantito. Y luego, El proceso de compactación, la excavación. ¿Qué? Primero compactas y luego excavas. a ver, aquí está haciendo una pregunta que si primero compactas y luego excavas. Es que, imagínate, te va a quedar el hueco. No tengo imaginación. Si estás compactando al lado de él, se te va a ir todo el material al hueco. Entonces ocupas que todo el volumen esté apretado para que ya después empezar a caer. Yo digo que el chucho está. ¿Alguien opina distinto? Y si Octavio. No, ese es el motivo. Ahorita por eso estoy intercambiando. Claro, Este es el si motivo. estoy A ver. ¿Mandé? ¿Cómo puedes mejorar? Con cal, pero si no, ya le echo cal, ya. Ok, hay diferencia. Miren, ahí va. En una cimentación, lo que primero se hace, se supone que el suelo ya está compacto, tiene una humedad ya está compacto. Por eso tú puedes excavar el material sin problema y ya posiblemente ya tienes la excavación, dependiendo de la mecánica, te puede decir que el suelo es altamente expansivo, pues hay que hacer un mejoramiento con cal, o hay que hacer un pedraplén, o hay que meterle una base con material de banco. Ese material normalmente se va a compactar, que es el procedimiento que está combinando acá su compañero. Si es el terreno natural, normalmente cuando ustedes lo excavan tienen que dar una fini. La fini significa aplanarlo para poder recibir la plantilla. Pueden afinar directamente, lo compactan y colocar el acero de cimentación según sus calzas, etc. O meter el mejoramiento ya sea con cal, luego, o un pedraplén y unas plantillas un espesor de material de petróleo. Si estamos usando pedraplén, forzosamente van a tener que utilizar un geotextil. ¿Saben qué es un geotextil? Sí. ¿Quién dijo no? Tú dijiste no. Yo no. Tarea, mi pa. ¿Qué es un geotextil? Porque eso no es Geotextil. Textil. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién le puede decir a su compañero que es un geotextil? Remedina. A ver, todos los que dijeron que sí. Oye, dije que yo no sabía. ¿El qué? A ver, dilo. No, sí, adelante. Aquí todos aquí el chiste es Todos reprobados, ya estamos. Ya Para evitar lo que no. El geotextil es una membrana, como una tela de una fibra muy cerrada que permite pasar la humedad, mas no permite el paso de los sólidos. Esa es la geomembrana. El geotextil, cuando se está haciendo una excavación y vamos a meter una tubería de drenaje, se le mete, es una tela negra. Es la tela negra, es el geotextil. La finalidad del geotextil es que deje pasar la humedad por capilaridad, pero el material de los finos no se pierdan, porque si ustedes lo meten directamente sobre el pedraplén, todos los finos se les van a ir, entonces van a quedar oquedades. ¿Vale? Por eso los drenajes se deja el geotextil, por si colapsa el drenaje, queda el tubo, se colapse, pero no se vayan los finos y se vayan haciendo
unas octavaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahora sí pregunto. Ya se me olvidó, profe. Pero sí, Sí, ya se me olvidó. ¿Cómo le dije? ¿Qué? Sí, primero se compacta, ¿no? Sí, hay que hacer una compactación del terreno natural para darle una final. ¿Sí? Bueno, ya después que tengamos ese mejoramiento, viene lo que es la plantilla. La plantilla de Concreto pobre. O 100 kilogramos, 5 o 10 centímetros. O hecho en Y la otra también nos sirve para qué, la plantilla. La humedad. Una es la humedad y la otra, Cansa. ¿para qué se les ocurre? Nivelación. Para la nivelación, para que la zapata nos quede a nivel, centrada y poder localizar el eje de la columna. ¿Sale? Entonces para eso es bien importante la plantilla, porque ustedes pueden trazar sobre el elemento de concreto. Y no es así, creo que va por ahí, muchas veces están los puentes, pero hay que bajar el plomo y hay que mover. ¿Vale? Entonces, ya tan rápido se acabó la clase. Ya me caché que no va para los Y no nos dejas subir a la playa. No, es que todavía no tengo. Y luego, después de eso, de la plantilla, vamos a colocar el acero de refuerzo. ¿Sí? Así es. Y lo vamos a calzar con los recubrimientos que andamos buscando: 7, 5 centímetros, 5 centímetros. Posteriormente que hacer todo el acero de refuerzo, tanto de la plancha de la estructura, hay un acero por flexión y hay un acero por temperatura. ¿Sí? Bueno. Y luego, antes de ya que tengamos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Hola. Ah, no, un chalán. Ahí por Hola. Echarlo. El cimbrado. El cimbrado. El cimbrado, normalmente vamos a cimbrar las caras del espesor de la losa, de la zapata, y en su defecto, si se permite, pues pongamos algo de lado, pero normalmente no se puede hacer eso. Entonces, aquí es bien importante, a lo que voy a mi comentario es, normalmente cuando tenemos la zapata o la losa de la zapata, pues tenemos que cimbrar, y ahí, posteriormente, después que se hace, se cimbra el lado hasta la altura que necesitamos, y después se rellena todo con material de banco, de petate, y se compacta. Aquí es bien importante mantener una membrana de curado en toda la zapata. ¿Cuál es el objetivo principal? Que no haya contaminación por cambios de humedad, porque normalmente después que colamos, el concreto sigue alcanzando su resistencia a los 28 días, ¿estás de acuerdo? La relación agua-cemento evitamos de que cambie. Y por eso el material de petate tiene que estar bien húmedo para que no absorba humedad en el suelo del concreto. ¿Sí? Entonces es bien importante. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, de todo esto, ese procedimiento constructivo que les estoy comentando, pues nosotros vamos a tratar de que no pierda humedad. Tarea. Tarea. Necesito que me investiguen la teoría del diseño de los elementos a flexión. Porque ustedes lo único que saben es la fórmula, pero no saben de dónde viene. ¿Elementos a flexión? Elementos a flexión. Teoría El diseño. ¿Sí? Elementos a flexión. Porque les voy a explicar la fórmula y quiero que le entiendan de dónde va. ¿Sí? Ya sabemos cómo hacer una tabla. ¿Vale?